Muy buenos días, 23 de junio, y ahí lo ven ustedes a Fernando Lozada de Oppenheimer and Company, y te saludamos en este día martes, Fernando, para empezar a recorrer juntos lo que es el panorama de Latinoamérica en cuanto a temas económicos, ¿no? Porque hemos recibido varios datos en los últimos días y recibiremos esta semana también datos importantes. ¿Qué te dicen los números? ¿Qué países quieres revisar con nosotros? Buenos días, ¿cómo estás, Gabriela? Mira, podemos dar un pantallazo de toda la región. Eh, Va a haber algunos anuncios esta semana. Ya han habido anuncios de números de actividad económica de abril desde la semana pasada y el panorama no se ve muy promisorio. Y creo que desgraciadamente los números que vienen van a ser aún peores. Ejemplos, Fernando. Digo, puedes hablar de Brasil, puedes hablar de Perú, de la semana pasada, el dato brutal que conocimos, en lo que viene de México este viernes. Mira, la cuarentena comenzó en muchos de estos países en forma suave a mediados de marzo y se fue endureciendo a medida que pasaron los días. Los números que están empezando a salir ahora son los números de abril. Los números de marzo eran flojos, los de abril han sido hasta ahora, yo diría, muy malos, y creo que los de mayo van a ser catastróficos, porque los de mayo realmente van a reflejar el impacto completo de las cuarentenas en toda la región. Cuando tú miras a los países grandes de la región, lo que ha ocurrido es que, por ejemplo, en Argentina lo que tienes es que la cuarentena comenzó temprano, así que ya los números de marzo eran flojos. Hubo una contracción de casi 12% anualizada. El número de abril está por salir ahora, yo creo que va a ser mucho, mucho peor. No me sorprendería si el número muestra una contracción de alrededor del 20%. En Brasil hemos tenido más de 15% de contracción económica en abril, en mayo seguramente va a ser peor. Esta semana Brasil va a anunciar los números de generación de empleo en el sector formal. Se espera un número muy, muy malo. Probablemente alrededor de 1 millón de puestos de trabajo en el sector formal han sido destruidos durante el mes de mayo. Colombia, 20% de contracción en abril, va a ser peor en mayo. En México, el índice de actividad económica que se conoce como IGAE sale a fines de esta semana. Yo creo que va a mostrar una contracción muy cercana al récord, 20% o más. Y en Perú, el número salió la semana pasada y fue lo que demuestra es un colapso completo de la actividad económica, mucho más allá de las predicciones más pesimistas. Como tú sabes, el índice de actividad económica se contrajo en más de 40%. Así de, uy, qué susto. ¿Qué significa esto en relación con las medidas que han tomado los gobiernos, en relación con el colapso? ¿Cómo, a la luz de qué, digamos, perspectiva debemos interpretar estas fuertes contracciones, sabiendo que este iba a ser el periodo más difícil en cuanto a estadística? Bueno, eso es bien importante. Es posible que en el mes de mayo hayamos visto lo peor en términos de contracción económica. ¿Por qué? Porque algunas economías están comenzando a reabrirse este mes, así que posiblemente el valle en términos de actividad económica ya ha pasado. Ahora bien, en ausencia de una solución médica, es decir, la aparición de alguna vacuna o la desaparición natural del virus, yo creo que la recuperación va a ser muy lenta, ya que algunos sectores van a seguir naturalmente operando en forma muy débil, por ejemplo, turismo. El otro tema crucial es si vamos a tener un rebrote del virus o no, y si esto resulta en una nueva ronda de cuarentenas. En ese caso, las proyecciones de crecimiento van a tener que ser revisadas hacia abajo. ¿Qué consecuencias tiene esto? Mira, tiene consecuencias muy fuertes en empleo, inflación y cuentas fiscales. Los niveles de empleo van a caer, ya han caído y creo que van a caer más. Ya mencionamos el tema de Brasil. Como tú sabes, esto está ocurriendo en Estados Unidos y también va a ocurrir en América Latina. Yo creo que aquí es donde comienza a jugar un papel muy importante el rol de las políticas públicas, porque los gobiernos van a estar forzados, ya lo están haciendo y van a tener que continuar haciéndolo, van a estar forzados en proveer subsidios para los trabajadores, subsidios para los sectores de menores ingresos, y esto va a tener un impacto fiscal importante.
buena noticia, buena entre comillas, es que por lo menos en el corto plazo, si bien las cuentas fiscales se han deteriorado y ha habido mucho estímulo monetario, las tasas de inflación todavía no lo reflejan. Esto es una consecuencia de que la gente se tiene que quedar en sus casas, la gente no puede salir a gastar. Ahora bien, estamos en una situación obviamente que yo la llamaría de equilibrio temporario. Estas cosas no son sostenibles. En algún momento la gente vuelve a salir a la calle, vuelve a gastar, vuelve a trabajar, y en ese momento es cuando los gobiernos van a tener que ponerse en guardia y volver a enrollar todo lo que se desenrolló durante estas últimas semanas. De lo contrario, el peligro es que las tasas de inflación en toda la región se aceleren de una manera importante. Para preguntarte si ya pasó lo peor, si lo que viene ya es, digamos, que eso que llaman el punto de inflexión, también te quiero preguntar si es que a partir de lo que ya ocurrió, has visto que los gobiernos todos han respondido a su manera, pero ¿has visto tú que los gobiernos hayan cambiado la estrategia, las prioridades? De aquí al mediano plazo, no hablo de apagar el incendio, sino lo que viene, que es más lento, que es recuperación, que algunos hablan de hasta raíz cuadrada, que sería como el logo de Nike para algunos en la región. Entonces, te pregunto si llegamos al punto de inflexión, pero también te pregunto si ya viste la necesaria revisión de prioridades en gasto público, en inversión, de las autoridades en la región. Creo que todavía no hemos llegado a esa instancia por una razón muy simple. Estamos todavía en el medio de una emergencia. Esto es similar a un paciente al que lo llevan a la sala de terapia intensiva. La prioridad obviamente es salvarle la vida. Después nos podemos ocupar de si este señor va a tener que hacer gimnasia o tener que hacer una dieta, etcétera, etcétera, y tendrá que cambiar su forma de vida. Pero en el corto plazo, la emergencia es evitar que tu paciente se muera. En el caso de estas economías, ¿qué significa esto? Evitar que los sectores de menores ingresos sufran más, evitar que los niveles de empleo caigan a un cráter muy, muy profundo, etcétera. Es decir que todavía no estamos en un estadio de la crisis en la que muchos de estos gobiernos pueden decir, bueno, vamos a sentarnos ahora y pensemos en el plan de los próximos 5 o 10 años. Creo, sin embargo, que va a haber una consecuencia bien importante de esta crisis, que es que todos los gobiernos del mundo en general, y probablemente de América Latina en particular, van a tener un rol mucho más preponderante en la economía que lo que teníamos antes de la pandemia. Claramente, lo que estamos viendo ahora es el pico de participación pública. Y esto va a decaer, pero yo no creo que volvamos a los niveles pre-crisis. Es decir, que la participación del sector público en la economía, en estas economías, va a quedarse a un nivel bastante más alto de lo que era antes. Oye, rápidamente para vincular a nuestros países con el exterior, ¿qué me dices de lo que es el canal del comercio? ¿Cómo esperas que esto contribuya o no? Porque también pienso en comercio, inversión, pero también desde el lado del sector privado y lo que estás viendo en algunos países en cuanto a ideologías, digamos, discursos, medidas, acciones para acercar a la solución al sector privado y que sea concebido también como parte de la solución, porque el gobierno evidentemente solo no va a poder. Esa sería la solución ideal. Sin embargo, lo que estamos viendo por estos momentos es que la batuta la está llevando el sector público. Esto eventualmente puede tener costos en términos de crecimiento, en términos de desarrollo, en términos de perspectivas de crecimiento hacia el futuro. Porque la realidad es que los países que han crecido muy rápido son aquellos en donde la inversión privada ha tenido un rol más preponderante. La impresión que tengo nuevamente es que no vamos a tener no vamos a tener más claridad acerca de esto hasta que lo peor de la crisis se estabilice. Todavía estamos en el medio de una crisis que es una crisis sanitaria. Fíjate que todavía estamos discutiendo si va a haber un segundo rebrote del virus o no. Hasta que eso no pase, creo que todo lo demás va a tener una importancia secundaria. Lo principal en este momento es tener evidencia de que la emergencia sanitaria está bajo control. Rápidamente, cuando dices eso, la claridad es que lo peor no ha pasado.
pero hay políticos que dicen ya pasó lo peor en el tema económico. ¿Qué le dices a los ciudadanos que escuchen a líderes que dicen ya pasó lo peor? Los políticos tienen un sesgo natural a no a no revelar lo peor de las noticias cuando las noticias no son buenas. Y hay muchas formas de justificar esto. Creo, sin embargo, que la única forma de operar razonablemente es mirar a los datos. Claro. Los datos en este momento no nos están indicando que estemos totalmente fuera de peligro. La impresión que yo tengo es que todavía nos queda un trecho por recorrer para decir, bueno, estamos viendo la costa, no nos vamos a hundir, todavía nos queda un poco más. Creo, por otro lado, que mirando hacia adelante, el rol de los organismos multilaterales también va a ser bien importante para ayudarnos a llegar a la costa. Creo que especialmente en el caso de algunos países, las multilaterales van a ser el prestamista de última instancia, van a ser la única fuente de financiamiento que algunos países van a tener yo diría en los próximos 1, 2, 3 años. Estimo que el rol del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en particular van a ser determinantes para algunos países, pero lo que me gustaría destacar aquí es que este no va a ser el caso para todos los países. Para darte una idea de dimensiones, desde que comenzó lo peor de la pandemia, desde el 1 de abril hasta ahora, el mundo emergente emitió deuda nueva por casi 85.000 millones de dólares. De ese total, cerca de 20.000 vino de América Latina. Es decir, que todos aquellos que decían a principio de año, uy, es el fin del mundo, a todos los países del mundo, todos van a requerir una moratoria, aún los que estén calificados a AA más, bueno, todo eso se ha probado que no era cierto. Los mercados siguen funcionando, hay liquidez. Obviamente los mercados discriminan, es decir, que hay algunos países que no reciben crédito y otros que sí. Pero el mensaje importante aquí es que no estamos en una crisis terminal en la que el mercado de crédito se ha cerrado por completo y que estas economías han dejado de funcionar por completo. Hay discriminación, a algunos les va a ir mejor que otros, pero el mundo sigue. Qué bueno que dices eso. No te quería poner en posición comprometedora porque evidentemente lo que importa son los datos y no lo que dicen los políticos, pero cuando ves que la data y el político se abren en cuanto a la realidad, pues es importante que nos digas cómo lo interpreta alguien como tú, que tiene que hablar de estos temas en función de los números. Ahora, tú me dices, hay países que, como bien has señalado, muchos han salido al mercado con buen resultado, otros han tocado la puerta del Fondo Monetario Internacional buscando las líneas de crédito flexible, otros que la tienen como México no la querido usar, pero me dices hay algunos que no van a poder vivir sin esta ayuda de los multilaterales. Se sabe que es Ecuador uno de ellos, me imagino que Argentina también. ¿Qué estás viendo en el horizonte? Porque esto es cuestión de tiempo en relación con lo que ya ofrecieron los países, lo que pidieron del FMI, pero también cuánto se puede deteriorar más esta situación. ¿Qué otros están en tu lista? Prefiero no darte nombres para evitar herir susceptibilidades, pero creo que tú sacas tus propias conclusiones. Y si la crisis continúa, aquellos países que están más expuestos a un shock negativo de turismo, por ejemplo, o de remesas, por ejemplo, son candidatos a que en algún momento vayan a tener que ir a Washington a decir, amigos, necesitamos ayuda. También hay que diferenciar entre aquellos que recibieron líneas de crédito flexible y los que van a necesitar un programa con condicionalidades. Recuerda que la línea de crédito flexible es una suerte de línea de crédito de lujo que solamente está disponible para aquellos países que califican porque sus economías funcionan bien y en realidad reciben la línea de crédito flexible como una suerte de casi de premio. Por eso, hasta ahora ninguno de los países que la ha recibido ha usado esos recursos. Cuando me refiero a países que van a estar en life support por parte de las multilaterales, estoy pensando en aquellos que van a necesitar, ya sea un stand-by o un extended fund facility, es decir, un programa al viejo estilo del Fondo Monetario Internacional con un montón de condicionalidades en términos de política fiscal, reformas estructurales, etcétera, etcétera.
Para cerrar esa idea y terminar esta conversación, Fernando Lozada, ¿tú no crees que tú hablabas de aquellos economistas que decían que se necesitaba una moratoria? Yo sé de quiénes más o menos estás hablando, porque hay quienes incluso dicen falta liderazgo del Fondo Monetario Internacional para apoyar a los países y coordinación de la región para que el tema de la deuda de los países en el próximo año no se convierta en la siguiente crisis que tienen que enfrentar. Eso es importante, Fernando, pero entonces, para cerrar esta conversación, ¿cómo dirías que está el paciente hoy? ¿Estable, estabilizado, en terapia intensiva, pero estable? Y por supuesto, preguntarte, ¿las condicionalidades caben las mismas de antes del COVID-19 dentro del FMI para los países? ¿Van a caber? ¿Tendrán sentido? Creo que el paciente en este momento está entre terapia intensiva y terapia intermedia. Es decir, que no está completamente fuera de peligro, porque todavía no sabemos cuál es la resolución de la crisis sanitaria. Si llegara a aparecer un segundo brote del virus, entonces la situación empeoraría de manera importante. En cuanto al liderazgo del fondo, yo diría que el fondo ha mostrado iniciativa y ha mostrado liderazgo. Fíjate que, por ejemplo, han introducido esta nueva línea sin condicionalidades, lo que se llama el RFI, que está disponible para esencialmente todos los países miembros del fondo. Es de desembolso rápido para atender a la emergencia sanitaria. Creo que el problema que podría enfrentar el fondo en el futuro es un problema de disponibilidad de medicinas. Al fondo, en algún momento, a este ritmo, se le acaban los recursos. Entonces, uno va a tener, los países más grandes del mundo, los países centrales van a tener que sentarse y decidir si vale la pena que el fondo tenga más recursos prestables disponibles. Me parece que eso va a ser casi inevitable. Así que eso es una discusión que seguramente va a tener lugar en las próximas semanas y en los próximos meses. Fernando Lozada, qué gusto saludarte. Buen martes, ya no sé qué día vivo. Buen martes para ti. Lo mismo para ti, un placer como siempre.